Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando que se encuentren bien en sus hogares, lugares de trabajo, donde nos estén viendo, ¿verdad? Gracias por acompañarnos en un programa nuevo de Al Filo de la Realidad. Les saluda, como siempre, su humilde servidor, Carlos Guerrero. Y Paola Guzmán. Les agradecemos por preferirnos en su espacio de ciencia e investigación, donde semana a semana les presentamos temas de gran interés. Bien, temas que a semana nos piden y con gusto los vamos a conversar, como el tema de hoy, de esta noche, en Al Filo de la Realidad. Pero antes que nada le queremos enviar un fuerte abrazo a quienes semana a semana nos acompañan alrededor del globo. A todos nuestros amigos, no se olviden de seguirnos en las redes, Facebook, Instagram y YouTube. Estamos, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? alfilodelarrealidad.es. Así es, queridos televidentes, denle like y escríbanos si desean que topemos algún tema en particular. Bueno, ahora sí estamos listos. Arrancamos con el programa de hoy y les vamos a conversar sobre un gran personaje muy especial, el Padre Crespi. Bien, así es. La noche de hoy hablaremos de quien en vida fue el Padre Carlos Crespi Croce. Una historia pues muy especial, no se lo pueden perder. Esta es una de las historias más enigmáticas jamás contadas, que incluyen una civilización desconocida, artefactos increíbles y únicos en el mundo, y una enorme cantidad de símbolos escritos en planchas de oro pertenecientes a un idioma desconocido. Y además muy extrañas, pero que representaciones que conectan con América precolombina y con los antiguos sumerios, así como lo escuchan, con la antigua civilización sumeria en Mesopotamia. La crónica de los acontecimientos y la forma en que fueron tratados, según muchos, nos revelan una conspiración para ocultar la verdad sobre la historia de la humanidad. Bueno, como lo anunciamos hace unos instantes, un episodio muy distinto y lleno de misterios por resolver. En esta noche, en Al Filo de la Realidad. Pero bien, antes que nada debemos empezar con la historia del Padre Crespi. ¿Quién fue? Su presencia en el Ecuador y aportes. Bien, y sobre todo, cómo es que se conecta con todo lo antes mencionado, el sacerdote y estas piezas arqueológicas. Así es, pero antes que nada les recordamos que este programa es presentado a todos ustedes por Jorday S.A. Constructora e inmobiliaria, construimos tu hogar para que tú construyas tus historias. Los queremos invitar a ver un video de quién fue esta gran persona. Bueno, es justo antes de entrar en materia de investigación, conocer un poco más sobre el Padre Crespi, para así poder aterrizar todos estos intrigantes temas sobre el origen de la humanidad, entre otras cosas. Padre Carlos Crespi Croce nació en Legnano, Milán, el 29 de mayo de 1891. Cursó sus estudios filosóficos en Versalles, junto a don Renato Sillotti, quinto sucesor de don Bosco. El padre Carlos Crespi, muy interesado por la ciencia y los estudios, recibe su doctorado en el área de las ciencias naturales en la Universidad de Padua. Además, su pasión musical fue uno de sus tantos dones, graduándose en el Conservatorio de Música. Los superiores salesianos, mirando el interés misionero del padre Carlos Crespi, lo envían al Ecuador para que, como misionero y científico, ayudara a dar nuevo impulso a nuestras casas salesianas. Llega al Ecuador el 23 de abril de 1923. Inmediatamente se adentró al oriente ecuatoriano para filmar documentales, recoger valiosas colecciones botánicas, zoológicas, étnicas y antropológicas. El 30 de abril de 1982, Padre Carlos Crespi muere santamente. Murió de la misma manera que vivió, saboreando la presencia de nuestro Señor y de la Dulcísima Madre, la auxiliadora de los cristianos.
El nombre y la obra de Padre Carlos Crespi pertenecen ahora a la historia de Cuenca. Su vida llena de anécdotas es ya casi un legado de sencillez y humildad para todos los cuencanos. El pueblo azuayo en general, tan religioso, lo considera ya desde hace muchos años un santo. Su vida fue una constante entrega a la niñez desvalida y a aliviar siempre la miseria humana, a repartir bendiciones y perdonar las culpas, a brindar siempre una palabra de consejo. Sus grandes pasiones fueron la devoción al Santísimo Sacramento y a María Auxiliadora. Es muy interesante su vida, un hombre de fe, alguien que fue muy querido en Cuenca y sobre todo un pilar fundamental en su comunidad. Como lo ven, de la orden de los salesianos. Un saludo a nuestros queridos amigos salesianos, ¿cómo están? Bueno, además es un investigador científico, fue un investigador científico y con un doctorado en ciencias naturales. Definitivamente un hombre muy preparado y además carismático. Bien, y con todos sus conocimientos, él se dedicó a hacer documentales en el oriente ecuatoriano sobre estudios biológicos y antropológicos. Presten atención. Pero ¿qué ocurre de especial en su vida? Que además de todo esto lo hacen alguien especial. Bien, como un hombre de muchos talentos, pues él era primero educador, segundo era botánico, tercero era antropólogo, estudio del hombre, era músico y un gran humanista integral. Y bueno, querido por todos los indios, pero ya van a ver cómo se relaciona eso. Escuchen bien. Es aquí donde llega lo interesante. Como muestra de gratitud durante las décadas que el padre Crespi estuvo con ellos, los nativos donaron cientos de objetos. Claro, eran no cualquier objeto, eran piezas arqueológicas que datan de un tiempo desconocido, explicando que eran objetos que encontraron ellos en un túnel subterráneo en la selva del Ecuador. Y muchos de ellos eran de oro, tallados con jeroglíficos de un idioma desconocido y que nadie ha podido descifrar todavía. Bueno, los objetos habían sido recuperados por los indios en una cueva muy profunda. Y aquí es donde entramos en calor. Esta cueva es conocida, y ¿qué les dice si les digo Cueva de los Tallos? Ahí conecta todo. Ubicada en la región amazónica conocida como Morona Santiago, la cueva, que está a unos 800 metros sobre el nivel del mar, se llamaba Tallos, debido a las características de las aves que son casi ciegas y viven en sus profundidades. Bueno, y ya hablaremos nosotros más adelante de la Cueva de los Tallos, pero primero nos enfocaremos en el padre Crespi, siendo este un hombre de cultura, y pues muy pronto él se da cuenta de que los artefactos encontrados en América del Sur mostraban similitudes, pero escalofriantes, tremendas, con la iconografía de las antiguas civilizaciones mesopotámicas, sumeria y también con algo de la egipcia. Lo que nos sugiere algún tipo de conexión entre culturas que se desarrollaron en lados opuestos del planeta. Bien, el padre Crespi estaba muy convencido, presten atención, de que las planchas de oro que le habían donado los indios y que las estudiaba, pues indicaban claramente que el mundo antiguo del Oriente Medio estaba, pues antes del diluvio, conectado con civilizaciones que se habían desarrollado en el Nuevo Mundo, especialmente en América del Sur. Fascinante teoría. Según el padre Crespi, los jeroglíficos arcaicos que habían sido grabados o tal vez presionados con moldes no eran otra cosa que la lengua materna de la humanidad. E interesante, el idioma que se hablaba antes del diluvio. Según el padre Crespi, estos objetos contaban con más de 60.000 años de antigüedad, o sea, más antiguos que cualquier cultura conocida. Digamos que en su ingenuidad, como un hombre de fe y ciencia, el religioso no se dio cuenta de que sus ideas cuestionaban seriamente las teorías establecidas por la arqueología convencional. La arqueología oficial, por así llamarle. Bueno, y haciendo un paréntesis, como recordarán en programas pasados, nosotros ya hablamos del tema de las sociedades secretas, los que manejan, entre otras cosas, el conocimiento. Lo esconden, lo ocultan y nos dan lo que ellos desean que conozcamos como el origen de la humanidad. A finales de los años 70, Gabriel Baraldi visitó Cuenca, donde conoció al padre Crespi y a Juan Morech, de quien también hablaremos más adelante. Y es que en esa ocasión el padre Crespi le contó al italiano brasileño
que según los habitantes de la zona, la cueva de los tallos era pues algo interminable y que eran miles de ramas subterráneas y que pues no eran naturales. ¿Por qué? Porque eran artificiales, creadas por una civilización extinta y olvidada del pasado. Y vamos entrando aún más en calor. Según Crespi, la mayoría de los hallazgos que los nativos le dieron provienen de una gran pirámide subterránea, ubicada en un lugar secreto. Además, los religiosos italianos, salesianos, le confesaron a Baraldi que por temor a futuros saqueos, porque siempre se roban todo lo que encuentran, se ordenó a los nativos que cubrieran toda la pirámide con tierra para que nadie la encontrara, o sea, la taparon bien. Una historia maravillosa y que a muchos les cuesta creer, pero las pruebas de similitudes entre las culturas de América del Sur y la antigua civilización mesopotámica están ahí. Buen punto, pero continuemos con Baraldi. Pues se dio cuenta de que muchos signos de las planchas, como lo ven en pantalla, eran signos recurrentes. O sea, ¿a qué nos referimos? A que el sol, las pirámides, la serpiente, el elefante, en particular la placa donde se grabó una pirámide con un sol en su encima, fue interpretada por Baraldi como una erupción volcánica masiva que ocurrió en el pasado distante. Suena interesante, pero ya hablando de esas fascinantes teorías de un estudioso como lo fue Baraldi, con el tiempo estas piezas también llamaron la atención de otros estudiosos, otros investigadores y otras agrupaciones científicas, muchos de ellos no con una agenda muy clara, como ya lo vamos a ver más adelante, porque no todos son buenos, también los hay los malos. A continuación, les vamos a presentar un video donde se pudo apreciar la visita de Stanley Halls, un ingeniero de origen escocés, quien encabezó la expedición inglesa que visitó la Cueva de los Tallos en 1973. Y quien a su vez pues visita el Museo del Padre Crespi, ya lo veremos. Producción. Aun cuando la búsqueda en las cuevas termina, otras pistas son investigadas. Alto en las montañas de los Andes, en la ciudad de Cuenca, Stanley Hall busca a un sacerdote católico llamado el Padre Crespi. No, espera, eso con la cosa del museo, ¿no? Por 40 años, el padre se dedicó a armar un museo en la parte trasera de su iglesia. Escocia. Juan Moritz le dijo a Hall que buscara algunas piezas específicas. Una placa de oro, parte de los mensajes de los dioses, con símbolos extraños en ella, y una piedra tallada en forma de domo. Este es metal oro puro. Oro puro es. Oro puro, dice el padre, oro puro. Es otra cosa, ¿no? Any archaeologist who Vaya, ese es el has faraón. studied the Sumerian, Permíteme. Babylonian, El Assyrian faraón, no, ese es el faraón, ¿no? El rey de Babilonia. Ningún arqueólogo convencional pensaría ir al patio trasero de una casa en Sudamérica en búsqueda de piezas de la antigua Babilonia, de más de 5.000 años. Vaya, Cuba. Valdivia. Quiero la placa metálica. Esta es la placa. Otra placa. No. This shape. ¿Qué placa es? La placa with the hole in the center. La placa with the here bit. Para Stanley Hall, este es el gran momento. Aquí, y en la Cueva de los Tallos, su fe en Juan Moritz se pone a prueba. No. Ya cuando Cristóbal Colón había descubierto la América, ya no. Some of them are quite remarkable objects. No, espera, eso con la cosa del museo, ¿no? Figurín. Ella está hecha ahora, esta. La Cueva de los Tallos entra 200. ¿Dónde figurín? Este es el domo que según von Däniken provendría de las cuevas. Según él, esta pieza demuestra que la gente de la antigüedad sabía bien sobre ingeniería moderna. Pero el viejo padre Crespi no está muy interesado en todas las teorías que trae la gente. The Gold of the Gods book by Eric von Däniken.
Esta es una placa que aparece en uno de los libros de botánica. Ahora se puede apreciar un poco más la escala de estas piezas. Esta figura particular que tengo aquí aparece en la mejilla de Chief Mayambe, que es una de las cabezas militares de los indígenas Shuar. Esto viene de la cueva de los Tallos. Oiga, permiso, Shuara no hablar de Shuara. Babilonia, Egipto, Tierra del Fuego. La Shuara, otra película, yo hice una gran película de los Shuara. Pero 400 y más copias, todos lo han querido, esa no. De Washington, ¿no? La reina de Uber estaba fuera, pero la reina. Libros de historia. Contain some Really. history of a previous civilization. De Stanley Holtz se sospecha que formó parte del servicio secreto inglés, además de ser miembro de alto rango de la logia masónica. ¿Ok? Y es que para algunos, como el espeleólogo argentino de origen español Julio Goyen Aguado, escuchen bien, quien fue contratado también como consultor en la expedición, recordemos esto, que él dejó claro que la expedición británica pues tenía un interés un poco oscuro, un poco perverso de encontrar la biblioteca metálica de la cueva de los Tallos para ellos que llevársela en secreto a Inglaterra, y por ella conversamos porque algo así pasó, pero no nos adelantemos. Así como muchas piezas arqueológicas que hoy reposan en museos y colecciones privadas y que lastimosamente son los recuerdos del verdadero origen borrado de la humanidad. Y bien, muchas son las cosas que los indios encontraron y pues por el respeto y cariño le entregaron al padre Crespi porque él era un humanista y se llevaba bien con los indios. ¿Quién les paraba bola a los pobres indígenas en ese entonces, los años 20, los años 30? Bueno, ¿para qué? Con el tiempo él formó su museo de tantas cosas que le dieron y en aquel entonces era uno de esos museos raros y únicos en el mundo con cosas que no habían, que como las que tenía el padre Crespi, ninguna. Dentro de estas piezas, como lo ven en pantalla, está la corona digna de un rey. Pero miren el tamaño. Por supuesto, pues es una corona indiscutiblemente para un gigante. Si lo ven como en la foto, entran 2 hasta 3 cabezas. O sea, corroborando el hecho de que en la antigüedad existieron hombres de 4 o más metros de altura, hombres y mujeres, ¿correcto? ¿Y qué me dicen de este instrumento musical de más de 2 metros de largo, donde reitera que fueron construidos por seres de gran tamaño? Imagínate, una guitarra de más de 2 metros. Bueno, esta impresionante corona de oro, muy parecida a las que usaban los faraones del antiguo Egipto. ¿En América? O las cintas de tablas metálicas que están diseñadas con un lenguaje indescriptible en la actualidad. Y cómo hace referencia a esto mucho al sumerio. Por supuesto. Al sumerio, al copto, al sirio, esas lenguas antiguas. Y bueno, ¿qué nos dicen de esta lámina metálica que están viendo con 56 iconos en pantalla? Todos ellos muy extraños y pues aún indescifrables, pero aún hay más. Paulita. Como está la pirámide con el ojo que todo lo ve, muy similar a las de tipo egipcio o como está en el billete de dólar, pero en América. Pero en América, tú lo has dicho, al igual que el rey de Babilonia, pero encontrado aquí en América del Sur. ¿Cómo explicamos eso? ¿Y qué nos dicen de los Anunnakis, dioses de la cultura sumeria, encontrados también de este lado del mundo? Las similitudes de las dos piezas son impresionantes. Así es como lo ven en pantalla, o la diosa egipcia Hathor.
encontrada también aquí en Ecuador, en América, en nuestra tierra. Si prestan atención, es la misma que la deidad egipcia. Ahí está en pantalla. O también de este sacerdote ceremonial, pero fíjense en los símbolos que trae en sus ropas, el X y el 0, que significan en escritura americana metal y tierra. ¿Y qué nos dicen sobre el impresionante parecido de esta reliquia con el escudo del Ecuador, como lo pueden ver, Pau? Donde vemos a este ser sosteniendo unos elementos que se asemejan a los símbolos del escudo ecuatoriano. A los símbolos patrios. Cambia el escudo y ponen a ese ser. Impresionante. Y bien amigos, para los amantes de la lectura les vamos a recomendar unos libros que les serán de gran interés y que ampliarán aún más este tema. Sí, pero ese segmento, déjenme decirles, presentado gracias a Jordair S.A., constructora e inmobiliaria con sus villas Robina, las cuales las puedes encontrar en el condado de Vicolinchi. En la Aurora Daule, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Jordair S.A., construyendo tu hogar para que construyas tu historia. Continuamos. El origen americano de los pueblos europeos, por Juan Morich. Este es un gran libro, pues nos cuenta más a fondo de esa búsqueda realizada por científicos, arqueólogos, investigadores, en fin, sobre los orígenes del hombre. Y pues bueno, este investigador científico húngaro nacionalizado en Argentina hace muchas décadas, Juan Morich, quien descubrió oficialmente la Cueva de los Tallos, como el descubrimiento de Occidente, ¿correcto? Y muchos de sus secretos, que ya los indios nativos lo sabían. Bueno, donde se cree que es un complejo mundo subterráneo, donde yacen las pruebas del origen de la humanidad, tal cual como se las pasaron los indios en aquel entonces, los indiecitos, al padrecito Crespi. Tremendo libro, muy recomendado. El oro de los dioses, por Eribon Daniken. Este es otro grande documento. Fue visitado en la Tierra por viajeros procedentes del espacio, en una época desconocida, bueno, y en una galaxia muy, muy lejana. Parece Star Wars, pero no, ocurre aquí, donde seres de otro planeta mal llamados dioses nos visitaron en un pasado remoto, ya extinto y olvidado, y recomendamos pues este clásico que pudieran leer para abrir un poco más sus mentes hacia esta clase de temas. Nada más y nada menos que ya del grande Eric von Daniken. Difícil de decir, está difícil para ti, para mí igual, pero bueno, continuemos amigos. Con esta selección de grandes libros podrán complementar lo conversado esta noche. Amén. Bien, queridos amigos, esta noche pudimos conversar sobre el especial de 2 partes del Padre Crespi y la Cueva de los Tallos y ver una impresionante colección con objetos que guardan similitud con culturas de otro lado del mundo. Así es, Pau, así es, amigos televidentes. La noche de hoy nos encontramos con objetos de gigantes, según lo que el Padre Crespi nos mostró, coronas que no le caben, pero ni un humano, a no ser que tenga 4, 5, 6 metros de altura. Aparte de eso, en esa gran biblioteca, en ese gran museo, tablillas de oro puro, oro sólido, donde se ven inscripciones cuneiformes muy parecidas a la sumeria. También está la parte donde vemos a la diosa egipcia y a la misma deidad en América, una América precolombina, que son iguales, o al rey de Babilonia allá y acá. Y habla de que hubo un diluvio universal que separó a estas costumbres, que antes estábamos conectados. Nosotros creemos que nos conectamos desde Colón y es muy equivocado. Pero sin embargo la investigación sigue y nosotros continuamos, y aquí en Al Filo de la Realidad estamos para llegar hasta lo último y entender en base a una deducción y un análisis formal totalmente imparcial. Como lo ven en pantalla, ahí estaba Stanley Hall. Como tú bien lo dijiste, este escocés, este ingeniero que se cree que trabajaba para el servicio secreto inglés. Y no lo digo yo, lo decía el señor Aguado. Pero, como lo ven en la foto, ¿qué hace con Neil Armstrong? Para los amigos que ven en pantalla, Neil Armstrong fue del primer astronauta en la misión americana de estas misiones Apolo que pisó la luna, junto con Buzz Aldrin. Entonces, ¿qué hace un gringo, un americano, que fue a la luna y que vio las ruinas que hay allá, porque la grabación de la luna no es lo que ellos vieron, y lo traen acá, a Cueva de los Tallos? ¿A qué? A ver las mismas ruinas y a hacer comparaciones arqueológicas, topográficas en cuanto a terreno y lo que encontraron, porque también Cueva de los Tallos, pero ya no me voy a hablar más porque eso para el siguiente episodio, se encontraron esqueletos y se han encontrado gigantes y hay muchísimas cosas. Entonces este señor Neil Armstrong sabe muchísimo
más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Para qué traes un astronauta que esté en la Luna? Para hacer comparación. Eso más todo lo que las sociedades secretas del mundo, como la Smithsoniana, que coge algo y lo entierra, coge la evidencia y lo entierra y ni siquiera nos enteramos, es lo que nosotros queremos hacer entender a ustedes. Gigantes, seres de otro tiempo, de un pasado olvidado, han existido, pero aquí nos quieren dar de comer el conocimiento que según ellos han construido para olvidar el verdadero origen de la humanidad. Y gran parte de todo esto pues reposa y reside en los archivos del Vaticano y de los Áreas 51 y de los pentágonos del mundo entero. Aún nos queda mucho por conversar sobre este fascinante tema en la siguiente semana. Así es, Pau, por supuesto, amigos. Pero antes que nada, este programa fue presentado por Jorder S.A., constructora e inmobiliaria. Tus sueños y tu hogar hechos realidad. Así es. Pues bien, les agradecemos a todos estos amigos por acompañarnos, por estar aquí esta noche. Pues bueno, y a quienes nos ven en casa, a quienes nos siguen en las redes, gracias. Facebook, Instagram y YouTube, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? Pablito, usted lo sabe. Estamos como alfilodelarealidad.es. De nuevo. Alfilodelarealidad.es. Y a los que recién nos sintonizan. Alfilodelarealidad.es. Recuerden darles like y comentarnos si desean que topemos un tema en especial. Ustedes son parte del equipo de Al Filo de la Realidad. Sí, pues un cariñoso saludo a quienes nos ven a través del globo, allá en España, en Italia, en Estados Unidos, en Argentina, los que estudian allá en Chile, los que están en Perú, a nuestros hermanos en Bolivia y hasta en Colombia donde nos escriben. Gracias, gracias mil. Los esperamos para el siguiente programa, el siguiente martes, si Dios, el arquitecto universal, así lo permite. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Se despide Pau Guzmán y Carlos Guerrero hasta nuestra siguiente cita en esta su casa, Vito Te Veo. Esto fue Al Filo de la Realidad.